Hace unos meses, las patas de madera de mi silla rechinaron sobre el piso del salón. Un segundo después, ya no había nada debajo de mí. Caí de espaldas con fuerza. El golpe me dejó sin aire. El frío mármol me pegó en la cadera y el codo chocó tan fuerte contra el piso que los dedos se me entumieron al instante. Una copa de agua se hizo pedazos y el agua con los vidrios quedó regada sobre mis manos. Los cubiertos dejaron de sonar y el cuarteto de cuerdas dejó de tocar al mismo tiempo. Los 200 invitados guardaron un silencio total. Brooke estaba de pie frente a mí, todavía sujetando el respaldo de la silla que acababa de quitarme. «Tú no perteneces a la mesa de la familia», dijo con una sonrisa de desprecio. A su lado, mi padre, sentado en su silla de ruedas, golpeó el descansabrazos de metal con su mano sana. 3 golpes secos. Entonces Evan, el novio, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Bajo las lámparas se veía pálido y con la mandíbula tensa. «Ya basta», le dijo a su nueva esposa. «¿De verdad quieres que les diga a todos la verdad?» Brooke se quedó paralizada. La verdad que Evan amenazaba con revelar no era una sorpresa. Era el final de un camino de pistas que yo había empezado a seguir 6 semanas antes de la boda. La sala de espera del centro de terapia del habla olía a desinfectante y café viejo. Me agaché para acomodar el reposapiés de la silla de ruedas de mi padre y asegurarme de que su pierna derecha estuviera bien apoyada. Revisé su botella de agua y conté las pastillas de su estuche. Brooke entró por las puertas de vidrio 20 minutos tarde. Llegó oliendo a perfume de vainilla y con un café helado en la mano. Se acercó a mi padre, le tomó una foto con el celular, le dio un beso en la mejilla y anunció: «Ya me voy. Tengo la última prueba de mi vestido». Mi mamá le dio una palmada en el brazo. «Ve, hija». Cuando la puerta de vidrio se cerró, mi mamá volteó hacia mí. «Deberías intentar alegrarte por ella, Rachel. Por fin va a tener su día especial». No discutí. Solo empujé la silla de ruedas de mi padre hacia el consultorio. Esa noche, el registro de cuidados estaba abierto sobre la mesa de mi cocina. A mis 39 años dirigía el departamento de operaciones de un centro médico, así que sabía leer códigos de facturación. Mientras revisaba un estado de cuenta bancario, algo me llamó la atención. Habían enviado un reembolso a nombre de mi hermana por equipo de accesibilidad para el baño. No tenía sentido. Junto al estado de cuenta estaba la factura original del contratista. El seguro había cubierto el 80% de la remodelación y yo había pagado el anticipo con mi propio dinero. Brooke no había puesto ni un peso. Más abajo aparecía otro cargo por $4,000 con un código de comercio desconocido. La descripción parecía un gasto normal de cuidados, pero las cifras no cuadraban. No llamé a Brooke. Mejor le tomé fotos al estado de cuenta, imprimí otra copia y guardé todo en mi carpeta. Al día siguiente fui a la casa de mis padres. Dejé la factura del contratista sobre la mesa de la sala y le pregunté a Brooke por qué había recibido un reembolso por un gasto que yo había pagado. Después le señalé el misterioso cargo de $4,000. Brooke cruzó los brazos frente al televisor. «Papá sabe que solo estoy organizando las cosas». Él estuvo de acuerdo. Mi mamá ni siquiera le dio importancia. Dijo que yo, como siempre, solo estaba tratando de controlar a la familia. No discutí con ninguna de las dos. Miré a mi padre, que estaba en su silla de ruedas junto a la ventana. Levantó la mano izquierda y golpeó la mesa de madera. 1, 2, 3 golpes fuertes. En sus terapias, 3 golpes significaban no. Anoté la fecha, la hora y las palabras exactas de Brooke antes de salir de la casa. El camino a mi departamento duró unos 20 minutos. Era un pequeño apartamento de una recámara que rentaba desde hacía 3 meses y pagaba con mi propio sueldo. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba el refrigerador y el ruido lejano de los carros. Sobre la mesa del comedor estaba la carta para volver a trabajar tiempo completo como gerente, junto a una carpeta gruesa. La abrí. Tenía 5 secciones separadas por pestañas de colores. Guardé la factura de la remodelación del baño en la sección médica, escribí la fecha y la hora en una nota amarilla y la pegué sobre la funda de plástico.
No pensaba discutir con mi mamá ni gritarle a mi hermana. La luz de mi laptop iluminaba la mesa mientras buscaba un viejo documento financiero. Antes de sufrir el derrame, mi padre me había autorizado a conservar todos esos registros. Quería saber a quién pertenecía el código del misterioso cargo de $4,000. Escribí los números en el buscador. La base de datos cargó, y cuando aparecieron los resultados, sentí que el aire se detenía. Ese código no era de un proveedor médico. Tampoco de un contratista ni de una farmacia. Pertenecía al Hotel Fawzon Grand. Ese hotel no había atendido a mi padre. Había cobrado a su cuenta. Abrí mi laptop y redacté un correo corto para Brooke. Le pedí las facturas originales de 3 retiros hechos de la cuenta destinada al cuidado de nuestro padre. Mantuve un tono tranquilo. No la acusé de nada ni mencioné el hotel. Envié el correo, cerré la computadora y esperé. Brooke no respondió por escrito. 3 minutos después, mi celular vibró sobre la cocina. ¿Por qué de repente me estás auditando? Me reclamó apenas contesté. Su voz sonaba tensa y a la defensiva. Solo estoy poniendo en orden las finanzas de papá. Él quiso que yo me encargara. De fondo escuché a mi mamá gritar que dejara de intentar controlar a la familia. Le pedí a Brooke que me enviara su explicación y los recibos por correo electrónico. Luego colgué. La verdadera represalia llegó a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, mi celular sonó con una notificación del grupo familiar. Brooke había escrito un mensaje enorme para mis padres y mis 2 tías. Me acusaba de haberme estado reembolsando dinero durante años mientras fingía ser la hija sacrificada que cuidaba de papá. Para demostrarlo, subió una captura de pantalla recortada de una transferencia bancaria. Solo se veía un retiro grande, exactamente el dinero que yo había adelantado 6 meses antes para construir la rampa de la silla de ruedas. Había cortado la parte donde decía el motivo del pago, haciendo que pareciera un robo. Mi mamá respondió de inmediato. Exigió que devolviera el dinero robado y que pidiera disculpas antes de que el problema creciera. Apreté la mandíbula con fuerza, pero no escribí para defenderme. Entré a mis archivos, busqué la factura detallada de la empresa de equipo médico y el estado de cuenta completo donde aparecía la firma de mi padre autorizando ese reembolso. Subí ambos documentos al chat y los envié sin escribir una sola palabra. El grupo quedó completamente en silencio. Nadie se disculpó. Nadie corrigió la mentira. Entonces entendí que Brooke no solo estaba escondiendo dinero. Estaba construyendo una historia para que todos creyeran que yo era la mala. La siguiente señal llegó el miércoles por la tarde. Fui a la casa de mis padres para llevar una nueva receta médica. Hacía mucho calor y, a lo lejos, se escuchaba una podadora. Subí los escalones, escribí mi código en la cerradura electrónica y esperé el clic de siempre. La luz se puso roja. Limpié el sudor de mi dedo e intenté otra vez, más despacio. Otro pitido. Otra luz roja. Saqué mi celular pensando que el sistema se había reiniciado. Pero apareció un mensaje de error. Mi cuenta ya no tenía acceso al perfil familiar. Brooke me había quitado todos los permisos de administración. En ese momento llegó un mensaje suyo. Decía que necesitaba proteger a nuestro padre de la presión financiera. Después aseguraba que la familia había decidido que lo mejor era que yo dejara de ir a la casa. No golpeé la puerta ni le grité a mi mamá para que me abriera. Tomé capturas de pantalla del error y del mensaje, y las guardé en una carpeta segura. Luego marqué el teléfono fijo conectado al dispositivo de apoyo que estaba en el cuarto de mi padre. Contestó al segundo timbrazo. Con voz tranquila le dije que había surgido un problema con mi agenda, pero que lo vería en su próxima sesión de terapia, más adelante esa semana. Mi padre dio 2 golpecitos en el teléfono, su manera de decirme que había entendido. Esa noche, mi departamento se sintió diferente. Olía un poco a limpiador de pino, pero cada rincón era mío. No había discusiones familiares ni puertas cerradas. En el pasillo me esperaba una caja grande de cartón. La llevé al comedor, saqué las piezas de una mesa usada y pasé casi una hora armándola y apretando los tornillos con una llave. Cuando quedó firme,
Puse encima una carta importante. Meses atrás, el hospital me había ofrecido un puesto de tiempo completo como gerente de operaciones, pero lo había pospuesto para poder cuidar a mi padre. Tomé una pluma azul, firmé la carta y envié un correo aceptando el ascenso. Después pasé 2 horas protegiendo mi futuro. Activé los pagos automáticos de la renta, bloqueé mi historial crediticio y moví mi fondo de emergencia a otro banco, en otra parte de la ciudad. Luego abrí una libreta amarilla y empecé a diseñar un plan para ofrecer asesorías a familias que enfrentaban la complicada recuperación de un paciente con derrame cerebral. Estaba construyendo mi propia fortaleza, y nadie de mi familia tenía idea. El martes siguiente llegué con mi gruesa carpeta de pruebas a un edificio de ladrillo en el centro. Mónica Reyes tenía un pequeño despacho especializado en derecho para adultos mayores, en el 3er piso. La sala de espera olía a cuero y papelería nueva. Mónica estaba sentada detrás de un enorme escritorio de roble. Llevaba un traje azul marino y transmitía una calma que de inmediato me dio confianza. Abrió mi carpeta y empezó a revisar cada sección con atención. Lo único que se escuchaba era el ruido de las hojas al pasar. Cuando terminó de revisar la línea de tiempo, levantó la vista y juntó las manos. ¿Tu objetivo es tomar el control de las cuentas de tu familia o simplemente proteger a tu padre? Respondí sin pensarlo. Quiero que un profesional neutral se encargue de administrar su dinero. Le expliqué claramente que no quería tener acceso al dinero de la jubilación de mi padre, porque hacerlo solo le daría la razón a la historia que mi hermana estaba inventando. Mónica asintió despacio, con una expresión de respeto. Un poder notarial permite que una persona actúe en nombre de otra, me explicó, pero no le da derecho a hacer lo que quiera con su dinero. Entró a la base de datos del condado, descargó una copia del documento legal y la imprimió. Después la deslizó hacia mí sobre el escritorio. El texto era muy claro. Mi padre solo había autorizado pagos relacionados con gastos médicos, necesidades diarias y modificaciones necesarias en la casa. En ningún lado permitía regalar dinero ni hacer gastos personales. Además, obligaba al representante a llevar un registro completo y preciso de cada movimiento. Brocken nunca entregó esos registros cuando se los pedí oficialmente. Y, además, había usado un reembolso totalmente legal para hacerme quedar como una ladrona. Solo eso ya era una violación a su responsabilidad legal. Mónica volvió a la sección financiera de mi carpeta. Sacó el estado de cuenta donde aparecía el misterioso cargo del hotel y lo puso junto a la factura original de la remodelación del baño. Tomó una pluma roja. Primero marcó con un círculo el monto del depósito que aparecía en la factura médica. Luego rodeó el cargo correspondiente al anticipo del salón del Hotel Fawthorne Grand. Las dos cantidades eran exactamente iguales, hasta el último centavo. Mónica hizo espacio sobre su enorme escritorio de roble, moviendo sus propios expedientes para extender toda mi carpeta. Durante las siguientes 2 horas acomodamos estados de cuenta y facturas médicas, ordenando cada movimiento por mes. Poco a poco apareció un patrón muy claro. Todo había empezado 14 meses atrás, con retiros muy pequeños. Al principio eran gastos pequeños, una ida al supermercado, gasolina o compras menores. Cada recibo, por sí solo, podía parecer un simple descuido o un gasto hecho para ayudar a mi padre. Pero 8 meses antes, justo cuando mi hermana presumió en redes su anillo de compromiso con diamante, las cantidades aumentaron de golpe. Primero Broke probó con gastos pequeños. Como nadie dijo nada, empezó a sacar cada vez más dinero. La abogada no perdió tiempo haciendo discursos. Mónica preparó avisos legales para conservar toda la información y los envió al banco, al hotel de lujo y a todos los negocios que aparecían en los registros. Esas cartas no pedían los documentos de inmediato. Su objetivo era impedir legalmente que alguien borrara o modificara el historial de pagos. Yo firmé la solicitud oficial para servicios de protección de adultos, explicando mis sospechas basadas en los documentos, sin asegurar cosas que todavía no podía probar. Menos de 1 hora después, un especialista en fraude del banco abrió una investigación preliminar y pidió los datos de contacto del titular de la cuenta. En ese momento sonó una notificación en la computadora de Mónica. Abrió el correo, leyó el mensaje y giró la pantalla hacia mí. La organizadora de la boda había respondido al aviso legal, para demostrar que estaba cooperando,
adjuntó un intercambio de correos. Ahí aparecía una instrucción enviada desde el correo personal de Brooke. Le pedía que, en adelante, usara descripciones genéricas en las facturas de los depósitos del salón. Ya no quedaban muchas dudas. Brooke no estaba confundida ni desorganizada. Estaba ocultando el destino del dinero de forma planeada. El jueves por la tarde regresé al área de rehabilitación del hospital donde trabajaba, pero esa vez iba como invitada. Maya, la terapeuta de lenguaje encargada del caso de mi padre, me había pedido que asistiera a la sesión semanal. Entrar a ese tranquilo consultorio se sintió como cruzar una frontera muy difícil de pasar. Sentí un enorme alivio al saber que no tenía que esconderme de mi mamá ni forzar una puerta para poder ver a mi propio padre. Él estaba sentado junto a una ventana. Su brazo derecho descansaba sobre la bandeja acolchada de su silla de ruedas. Frente a él tenía una tableta para comunicarse y, al lado, una lámina con las opciones sí y no. Maya estaba sentada frente a él, hablándole con calma y mucho respeto. Primero hizo unas pruebas sencillas para revisar su memoria. Le preguntó qué mes era, cuál era su dirección y su fecha de nacimiento. Mi padre respondió todo correctamente. Con los dedos movía un lápiz especial sobre la pantalla y elegía las respuestas sin dudar. Su mente seguía completamente lúcida. El problema era que el derrame le impedía hablar con normalidad. Después, Maya cambió el tema hacia la familia. Mencionó a mi mamá y luego habló de la próxima boda de Brooke. En cuanto escuchó el nombre de mi hermana, mi padre dejó de mover el lápiz. Levantó su mano izquierda, la única que controlaba bien, y golpeó con fuerza la bandeja de plástico. 3 golpes claros. Me acerqué para quedar frente a él. Necesitaba hacerle una pregunta que no dejara lugar a dudas. ¿Quieres que contrate a un abogado independiente para que represente únicamente tus intereses? Mi padre no dudó. Con firmeza señaló la palabra sí en la lámina. Después volvió a la tableta. Entró al banco de frases que Maya había preparado para él y eligió 2 palabras. La voz electrónica rompió el silencio. Reunión privada. Me quedé mirando la pantalla. En ese instante todo tuvo sentido. Durante más de un año, mi mamá y Brooke habían tratado a ese hombre inteligente como si fuera un mueble. Hablaban por él y tomaban su silencio como si significara que estaba de acuerdo con todo. Yo también había caído en el mismo error. Pensé que mi padre necesitaba que alguien peleara por él y le hiciera justicia. Pero la verdad era mucho más simple. Mi padre no necesitaba un salvador. Necesitaba una forma segura de expresar lo que él mismo quería. Maya cerró su libreta. Luego me miró con una preocupación muy seria. Tu papá lleva 3 semanas intentando decirnos el mismo nombre, me dijo. 2 semanas antes de la boda, una camioneta de transporte médico llegó al centro de rehabilitación. Los martes por la tarde mi padre siempre tenía terapia de lenguaje. Era una cita fija que nadie cuestionaba. Brooke estaba a varios kilómetros de ahí, en la última prueba de su vestido de novia. Mi mamá seguía en casa, convencida de que mi padre solo haría ejercicios para hablar y tragar. Pero ese día era diferente. En una sala privada ya nos esperaban Mónica Reyes y un psiquiatra especialista en adultos mayores. Recibí a mi padre en la entrada de vidrio, llevé su silla de ruedas por el pasillo y después me hice a un lado. Si quería respetar su autonomía, tenía que dejar que enfrentara la evaluación él solo. Esperé casi 1 hora en la sala, escuchando el aire acondicionado y el sonido del elevador. Por fin se abrió la pesada puerta de madera. El psiquiatra salió y me pidió que entrara. Mi padre estaba sentado al centro de una mesa larga. Se veía cansado, pero muy decidido. A su derecha había un notario acomodando un grueso paquete de documentos oficiales. Mónica le habló con mucho respeto y le pidió que confirmara si entendía los papeles financieros que estaban sobre la mesa. Mi padre empezó a escribir en su tableta. La voz electrónica dijo con claridad que él nunca había autorizado pagar un salón de lujo, comprar un vestido de novia ni liquidar deudas personales. Lo único que quería era que su hija administrara las facturas de sus cuidados médicos. Después escribió algo más. Recordó un mensaje donde Brooke le pidió un código de seguridad que había llegado a su celular.
Ella le dijo que era necesario para pagar la construcción de la rampa para su silla de ruedas. Sentí un nudo en el estómago. Ese código no se usó para pagar la construcción de la rampa. En realidad, sirvió para autorizar a mi hermana como beneficiaria autorizada en la cuenta principal de mi padre, saltándose las medidas de seguridad del banco. El notario puso un documento frente a mi padre. Era la revocación oficial del poder notarial. Mi padre tomó una pluma negra. Su mano derecha temblaba un poco, pero firmó con decisión. Mónica organizó las copias de inmediato y preparó las notificaciones para el banco y para Brooke. Mi hermana recibiría muy pronto un aviso legal exigiéndole un reporte completo de cada dólar que había desaparecido. Después, Mónica cerró su carpeta y explicó que alguien debía administrar el patrimonio mientras las cuentas permanecían congeladas y bajo auditoría. Negué con la cabeza antes de que terminara la pregunta. Si yo tomaba el control del dinero, solo le daría a Brooke la historia que quería contar, que yo era una hermana envidiosa intentando quedarse con la herencia. Dejé muy claro que seguiría encargándome del transporte médico y de los cuidados diarios de mi padre, pero que no tocaría sus cuentas bancarias. Mi padre usó la tableta y eligió el nombre de un administrador financiero independiente de una lista que Mónica había preparado. Él no quería que yo peleara por su dinero. Y yo tampoco quería hacerlo. Esa decisión marcó una línea muy clara entre nosotros y la mujer que, en ese momento, seguía probándose su vestido blanco. La respuesta de mi familia llegó esa misma noche. Estaba en mi cocina, cortando una manzana, cuando escuché el buzón de voz de mi mamá. Ni siquiera preguntó cómo había salido la terapia ni cómo estaba mi padre. Empezó a gritar, acusándome de humillar a mi hermana justo antes del día más importante de su vida. Al parecer, el despacho de abogados había entregado por mensajería la revocación del poder apenas una hora antes. Mi mamá exigía que llamara de inmediato a la abogada para cancelar todo. Según ella, Brooke siempre había pensado devolver el dinero cuando recibiera su parte de la herencia. Dejé de cortar la manzana. Sin darse cuenta, mi mamá acababa de admitir en un mensaje de voz que sabía del dinero desaparecido. Ella y Brooke ya estaban repartiendo la herencia de un hombre que seguía vivo, usando su dinero para pagar flores y el salón de la boda. Guardé el audio en mi carpeta segura y tiré la manzana a la basura. 4 días antes de la boda, recibí una llamada del departamento de fraude del banco. Me senté en mi mesa y abrí mi carpeta de pruebas. El investigador habló con un tono muy profesional. Confirmó que ya habían recibido la revocación del poder notarial y la evaluación médica que demostraba que mi padre podía tomar sus propias decisiones. Las cuentas estaban completamente congeladas mientras realizaban una auditoría. Luego me dio un dato muy importante. 3 semanas antes, Brooke había programado una transferencia automática de $28,400 para el Hotel Fawzon Grand. El pago estaba calculado para llegar justo antes de la fecha límite del último depósito del salón. En el sistema del hotel parecía que el pago iba en camino, por eso reservaron la fecha de la boda. Pero la congelación de las cuentas detuvo la transferencia antes de que el dinero saliera del banco. Si la investigación confirma lo que creemos, el hotel descubrirá muy pronto que ese dinero nunca llegó, me explicó el investigador. Apenas terminó la llamada, mi celular volvió a vibrar. Era Brooke. Contesté, pero no dije una sola palabra. Empezó hablando con una voz demasiado dulce y hasta usó un apodo que no decía desde hacía más de 10 años. Me preguntó cómo estaba y dijo que quería que nos sentáramos a hablar como una familia. Como seguí en silencio, su tono cambió por completo. Con voz baja y desesperada me exigió que llamara al departamento de fraude para retirar mi denuncia. Después me pidió que declarara que nuestro padre le había regalado ese dinero como un adelanto de su herencia. Apreté el teléfono con fuerza, pero respiré hondo y mantuve la calma. Le dije a la novia, ya completamente furiosa, que ya no tenía ninguna autoridad legal sobre las cuentas de mi padre. También le aclaré que, de ese momento en adelante, cualquier asunto debía tratarlo con mi abogada. Después colgué. Mónica Reyes no perdía el tiempo en llamadas. A la mañana siguiente envió una propuesta formal por correo certificado y correo electrónico. El documento era muy claro.
Brooke debía entregar un reporte completo de cada dólar desaparecido, devolver el dinero que había tomado sin autorización y dejar de impedir que mi padre recibiera visitas. Le dieron como fecha límite el viernes por la tarde, justo antes de la cena de ensayo de la boda. No pedimos cancelar la boda ni que el hotel suspendiera el evento. Solo le estábamos dando una última oportunidad, por la vía legal, para corregir lo que había hecho. Brooke ignoró por completo el contenido de la carta. Solo me mandó un mensaje diciendo que yo era una mujer soltera y amargada que quería arruinar su felicidad por pura envidia. Mi mamá eligió otra estrategia. Al día siguiente me llamó a mi segundo número. Dijo que me permitía asistir a la boda porque el fotógrafo necesitaba una foto con toda la familia y mi padre se negaba a ponerse el smoking si yo no estaba presente. También advirtió que no hiciera ningún escándalo y añadió que mi lugar estaría en una mesa pequeña, cerca de la puerta de la cocina. Estaba a punto de rechazar la invitación cuando recibí una foto de mi tía Nancy. En la imagen aparecía mi padre en su silla de ruedas, señalando su tableta para comunicarse. En la pantalla se leían dos frases muy simples. Por favor, ven. Siéntate conmigo. Unos segundos después, mi tía Nancy me escribió que ella estaría todo el tiempo junto a mi padre y que no dejaría que nadie le quitara su tableta para comunicarse. Esa sola imagen cambió por completo mi plan. No pensaba quedarme escondida en mi departamento mientras mi familia presumía una boda pagada con dinero que no les pertenecía. Y mucho menos iba a dejar solo a mi padre, cuando él mismo me había pedido que estuviera ahí. El viernes por la noche no hice nada especial. Fui al despacho de mi abogada y guardé la carpeta original con todas las pruebas en un archivero de metal. A mi departamento solo llevé copias. También organicé mi propio transporte para poder irme de la boda cuando quisiera. No compré regalo ni puse dinero para la luna de miel. Antes de apagar la luz, metí la llave azul de mi departamento en mi bolso de mano. Esa pequeña llave me daba tranquilidad. Me recordaba que tenía un lugar seguro al cual regresar, lejos de mi familia. A la mañana siguiente, mientras me arreglaba, mi celular sonó sobre el lavabo. Era Iván, el novio. Su voz sonaba muy tensa, nada que ver con la seguridad que siempre mostraba en las reuniones familiares. Me preguntó por qué el nombre de mi padre aparecía en unos correos sobre un problema de pagos enviados por la coordinadora del salón. Mientras me ponía un arete, le respondí. Mejor pregúntale a tu novia de dónde salió ese dinero. Del otro lado se escuchó un largo suspiro. Iván me rogó que no arruinara la boda por un simple problema familiar. Insistía en que cualquier malentendido sobre el dinero podía esperar un día más. En ese momento entendí algo muy importante. Él ya sospechaba que había un problema con las cuentas, pero prefería no conocer la verdad. Solo quería que la ilusión de la boda perfecta sobreviviera al fin de semana, y esperaba que yo lo ayudara. Revisa el portal de los proveedores, le dije antes de colgar. Salí del edificio y esperé el coche que había pedido. La mañana estaba fresca y despejada. Cuando el auto negro llegó a la banqueta, mi celular volvió a iluminarse. Era un mensaje de Iván. Había enviado una captura de pantalla del sistema del hotel. Como él era quien había firmado el contrato del salón, podía ver todo el historial de pagos. La imagen mostraba un enorme saldo pendiente, una transferencia rechazada y el nombre de mi padre como titular original de la cuenta. Los primeros depósitos sí habían sido aceptados. Incluso Iván había dejado registrada su propia tarjeta para mantener la reservación. Pero el último pago de $28,000 había sido rechazado porque la cuenta estaba congelada. Un segundo mensaje apareció justo debajo de la imagen. Iván hizo una sola pregunta, pero sonaba desesperado. Quería saber si el problema con el banco era real. Mientras subía al asiento trasero del auto, le respondí. Le confirmé que sí era verdad y le expliqué que su novia sabía desde hacía 6 semanas que el dinero había sido tomado sin autorización. Los 3 puntos de que estaba escribiendo aparecieron por un buen rato. Al final envió un último mensaje. Con esas palabras entendí que toda la mentira empezaba a derrumbarse. Brooke dice que tu papá nos regaló ese dinero. Pero el hotel dice que el pago fue rechazado. Entrar al Hotel Hawthorne Grand fue como llegar a la escena de un fraude. El lugar olía a rosas blancas y velas de vainilla.
Enormes lámparas de cristal colgaban del techo y todo reflejaba lujo. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar que cada adorno, cada mesa y cada detalle representaban terapias que mi padre nunca recibiría. Los familiares volteaban la cara al verme. Bebían champaña y evitaban cruzar la mirada conmigo. Yo seguí caminando con la cabeza en alto hasta el área principal. Cerca de la mesa principal, Brooke posaba para el videógrafo como la novia perfecta. Su vestido blanco brillaba bajo las luces. Se inclinó para abrazar a mi padre y sonreír para la cámara. Pero, al mismo tiempo, con un movimiento discreto empujó su tableta de comunicación fuera de la vista, para que no apareciera en la grabación. Mi mamá me interceptó a medio camino. Me sujetó la muñeca con fuerza y, en voz baja, me ordenó que no dijera una sola palabra sobre el dinero. Quería que dejara a la familia disfrutar de la boda. A unos metros, Evan no parecía un hombre feliz. Estaba junto al escenario mirando una y otra vez la pantalla de su celular. Tenía la mandíbula completamente tensa y no dejaba de actualizar la página del hotel. El salón seguía abierto porque su tarjeta de crédito había servido como garantía. Pero el pago rechazado seguía pendiente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo una seña para que lo siguiera a un rincón, cerca del guardarropa. Apenas estuvimos solos, me pidió una prueba definitiva de que mi padre nunca había autorizado el último pago del salón. Mantuve cierta distancia de Evan. Le expliqué que, en un pasillo lleno de gente, no tenía sentido hablar de la evaluación médica ni de la revocación notarial. Solo le di un consejo. Pregúntaselo directamente al titular de la cuenta, delante de un testigo imparcial. Evan se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos. Me confesó que Brooke le había jurado que ese dinero era un regalo de boda que mi padre les había dado. No dudé ni un segundo. Entonces no tendrá ningún problema en dejar que él mismo te lo confirme. Regresé al salón principal y revisé el plano de las mesas, colocado junto al bar. Brooke me había asignado una mesa pequeña, al fondo, justo junto a las puertas de la cocina. Desde ahí se olía más el jabón para lavar platos que los arreglos florales. Empecé a caminar hacia ese lugar. Al otro lado del salón, mi padre seguía cada uno de mis pasos. De pronto golpeó con fuerza el descansabrazos de su silla de ruedas. Tac. 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 Los 3 golpes se escucharon por encima de la música. Mi tía Nancy leyó de inmediato su tablero de comunicación. Luego me miró y me hizo una seña para que me acercara. En ese momento apareció una coordinadora del salón con una silla de madera y un cojín blanco. La colocó junto a la silla de ruedas de mi padre, en la mesa principal. Brooke vio todo antes de que yo llegara. Caminó hacia mí con el vestido rozando el piso de piedra. Se acercó tanto que casi podía sentir su respiración. Con una voz llena de odio me ordenó que regresara a la mesa del fondo, donde, según ella, era mi lugar. No me moví. Me quedé junto a la silla vacía y respondí con calma. Voy a sentarme donde el invitado de honor quiere que esté. Su cara se puso roja de coraje. Entonces levantó la voz para que todos los invitados escucharan. Me acusó de querer robarme la atención de la boda para que la gente olvidara que, según ella, yo era la ladrona. No levanté la voz para responderle. Solo miré a mi padre, que estaba sentado entre las dos. Mi papá puede responder por sí mismo. Acomodé mi vestido y empecé a sentarme. En ese momento, unas manos sujetaron el respaldo de la silla. Brooke la jaló con fuerza. Las patas rechinaron sobre el piso brillante. Y yo caí al vacío. El golpe me dejó sin aire. Mi cadera chocó contra el frío mármol y mi codo pegó tan fuerte que los dedos se me entumieron al instante. Una copa de agua se hizo pedazos y el agua con los vidrios cayó sobre mi mano. El cuarteto dejó de tocar de inmediato. Los 200 invitados quedaron en completo silencio. Muchos ya tenían sus celulares levantados para grabar los discursos de los novios, y terminaron grabando toda la escena. Brooke se quedó de pie sobre mí y soltó la frase que ya tenía preparada. Tú no perteneces a la mesa de la familia. A su lado, mi padre empezó a golpear con fuerza el descansabrazos de su silla. 3 golpes. Una breve pausa. Y otros 3 golpes.
Era un rechazo claro e imposible de ignorar. Evan empujó su silla con tanta fuerza que cayó al piso. Se levantó de inmediato. Bajo las lámparas de cristal, su rostro estaba completamente pálido. Antes de que Brooke pudiera acercarse otra vez, él la detuvo. «Ya basta», y dijo con una voz que se escuchó en todo el salón. Luego la miró fijamente. «¿De verdad quieres que les diga a todos la verdad?» Brooke se quedó inmóvil. Toda la seguridad que tenía desapareció. En su lugar solo quedó el miedo. Sabía que Evan ya había revisado el sistema del hotel. Y sabía que él había visto la notificación donde aparecía que el dinero tomado de la cuenta de mi padre había sido devuelto. En ese momento, un sonido electrónico rompió el pesado silencio del salón. Mi padre levantó lentamente su brazo izquierdo y estiró la mano hacia la tableta con la que se comunicaba. Brooke ni siquiera miró a su esposo. Se lanzó directo para quitársela. Pero un guardia de seguridad del salón, vestido de traje oscuro, se interpuso antes de que pudiera tocar la pantalla. Mi tía Nancy tomó la tableta y la puso sobre las piernas de mi padre. Mi mano derecha ardía por los cortes del vidrio. Un mesero se arrodilló junto a mí y me dio una servilleta gruesa para detener la sangre. No intenté levantarme. Me quedé en el piso, mirando a mi padre. Evan ignoró por completo a su esposa. Se acercó a la silla de ruedas y preguntó con una voz tranquila. ¿Usted autorizó pagar esta boda? Mi padre levantó su mano izquierda. Golpeó el descansabrazos. 1, 2, 3. Los golpes resonaron por todo el salón. Después tomó el lápiz de la tableta y presionó la pantalla. La voz electrónica habló. No. El rostro perfectamente maquillado de Brooke se deformó por el pánico. Me señaló con el dedo y empezó a gritar. Aseguró que yo había entrenado a un hombre con daño cerebral como si fuera un animal de circo. También dijo que la terapeuta de lenguaje y yo llevábamos meses manipulándolo para arruinarle la boda. Metí la mano en mi bolso de mano y saqué 2 documentos doblados. Se los entregué a Evan. El primero era el resultado firmado de una evaluación médica independiente que confirmaba que mi padre conservaba plenamente sus capacidades mentales. El segundo era la revocación oficial y notariada del poder que tenía Brooke. No hacía falta mostrar el historial médico completo delante de los 200 invitados. Esos documentos eran más que suficientes. De pie junto a la silla de ruedas, mi tía Nancy levantó la cabeza y habló para que todos la escucharan. Explicó que había leído las indicaciones clínicas y que su hermano entendía perfectamente todo lo que se le decía. Mi padre ni siquiera volteó a ver a la mujer de vestido blanco que seguía gritando. Mi padre siguió concentrado en la pantalla de su tableta. Con calma buscó otra frase. La voz electrónica volvió a sonar. «Ya entiendo». Después hizo una pausa mientras buscaba las siguientes palabras. Finalmente, la tableta habló otra vez. Brooke usó mi dinero. Yo seguía en el piso, presionando la servilleta contra mi mano para detener la sangre. Nunca toqué la tableta. Con eso quedó claro que la acusación de Brooke, de que yo manipulaba a mi padre, era completamente falsa. Evan miró los documentos que tenía en las manos y luego volteó hacia su esposa. Con voz firme dijo que esa misma mañana el banco había rechazado el último pago del salón. También explicó que todos los depósitos anteriores habían salido de la cuenta personal de Thomas Bennett, mi padre. En ese momento, la organizadora de la boda salió de donde estaba y confirmó que el historial de pagos del sistema coincidía exactamente con esa información. Ya sin salida, Brooke terminó por derrumbarse. Gritó que, tarde o temprano, ese dinero iba a ser suyo de todos modos. Fuera de control, empezó a decir que la herencia le pertenecía y que yo quería desperdiciarla en asilos y cuidados médicos inútiles. Decenas de invitados grababan todo con sus celulares. Mi mamá corrió para sujetarla del brazo e intentar callarla. Pero ya era demasiado tarde. Todo había quedado grabado desde muchos ángulos. Evan dejó la servilleta que tenía en la mano sobre una mesa. Miró a la mujer con la que acababa de casarse con un gesto de total decepción. Luego anunció que la recepción se había terminado.
Les dio la espalda a todos y salió por la puerta principal sin voltear. Pocos segundos después, el gerente del salón se acercó a Brooke y, con toda calma, le recordó que todavía tenía que pagar el saldo pendiente del evento. Brooke se volteó hacia mí con los ojos llenos de desesperación. «Paga el hotel. Salva a la familia de esta vergüenza», me gritó. Con ayuda de un mesero logré ponerme de pie. La miré y respondí con calma. «Los cuidados médicos de mi papá no son un fondo para pagar tu boda». 2 guardias de seguridad se colocaron a su lado y la llevaron hacia una salida lateral mientras seguía gritando mi nombre. La sala de espera de urgencias olía a desinfectante y revistas viejas. Una enfermera acababa de sacar los pedazos de vidrio de mi mano y de ponerme un vendaje limpio. Entonces mi celular vibró. Era un mensaje de Mónica Reyes. Fue directa. El banco encontró una cuenta externa a nombre de Brooke. La boda era solo una parte del problema. 3 días después, mi cadera seguía llena de moretones morados y amarillos. Caminar por mi pequeño departamento era lento y doloroso. El grueso vendaje en mi mano apenas me dejaba sostener una taza de café. Desde la sala de urgencias había presentado una denuncia formal por agresión. No pensaba minimizar lo que Brooke había hecho. El investigador me confirmó que el hotel había colaborado desde el primer momento y había entregado todas las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de que terminaran de limpiar el salón. Los interrogatorios oficiales comenzaron el martes siguiente. Me senté frente a una trabajadora de servicios de protección para adultos en una sala tranquila. Fui entregándole carpetas con copias perfectamente ordenadas por fecha y con notas adhesivas. Las pruebas originales seguían guardadas bajo llave en el despacho de mi abogada. Mi padre tuvo su propia entrevista, acompañado por su terapeuta de lenguaje. Usó su tableta para expresar exactamente lo que quería, sin que nadie hablara por él. Al terminar esa primera semana, un administrador financiero nombrado por el juez tomó el control de todos los gastos relacionados con sus cuidados. Brooke perdió por completo el acceso al dinero. La verdad salió por completo 2 semanas después. Una tarde lluviosa, Mónica Reyes me llamó a su oficina y extendió sobre el escritorio el primer informe de la auditoría. El resultado era devastador. Durante 18 meses habían desaparecido cerca de $120,000. Solo una parte se había usado para pagar la boda. Mónica señaló varios movimientos enviados a una cuenta bancaria a nombre de Brooke. Con ese dinero había pagado tarjetas de crédito, viajes de fin de semana y ropa de lujo. Pero lo peor estaba en las notas de las transferencias. Brooke había cambiado intencionalmente las descripciones de varios movimientos para hacer parecer que eran reembolsos destinados a mí. Llevaba meses construyendo pruebas falsas para hacerme quedar como la ladrona. Era un plan muy bien pensado. Y casi le había funcionado. Lo único que la delató fueron los registros de seguridad del banco. Los investigadores revisaron desde qué dispositivos se habían hecho todas las operaciones. Los datos demostraron que las transferencias salieron únicamente de la computadora de mi hermana. Además, las fechas y horas coincidían con mis turnos en el hospital, cuando yo estaba trabajando en el área de rehabilitación. Ni siquiera después del escándalo en la boda dejó de intentarlo. Los registros mostraban que esa misma noche Brooke trató 3 veces de entrar a las cuentas congeladas desde su celular. Quería cambiar la forma de pago para que el hotel pudiera cobrar el saldo pendiente. Incluso intentó usar el mismo código de seguridad que había engañado a mi padre para obtener, diciéndole que era para pagar la rampa de su silla de ruedas. El sistema la bloqueó por completo. Sin acceso al dinero, Brooke recurrió a lo único que le quedaba. Publicó un largo mensaje en redes sociales, llorando y diciendo que una hermana resentida había manipulado a un anciano enfermo para destruir su matrimonio. Yo no respondí. Tampoco denuncié la publicación. No respondí a las acusaciones. Dejé que Internet hablara por mí. Molestos por lo que pasó en la boda, muchos invitados subieron sus propios videos sin editar. Las grabaciones mostraban claramente cuando Brooke me jaló la silla, intentó quitarle la tableta a mi padre y gritó que ese dinero, tarde o temprano, iba a ser suyo. Los videos se hicieron virales en la zona. El golpe final llegó gracias a una de las damas de honor. Ella compartió varios mensajes privados que Brooke le había enviado meses antes de la boda.
En ellos presumía que, apenas terminara la ceremonia, yo perdería por completo el acceso a la casa de la familia. A la mañana siguiente, mi mamá fue a buscarme a mi edificio. La encontré en el vestíbulo, con el abrigo empapado por la lluvia. Hablé con ella ahí mismo. No la invité a subir a mi departamento. Me tomó de la muñeca con la mano que no tenía vendada. Temblando, me suplicó que hablara con las autoridades para decir que el dinero había sido un regalo familiar. Decía que todavía podíamos arreglar todo entre nosotros. Di un paso atrás para que me soltara. Entonces le hice la pregunta que más me dolía. ¿Sabías que Brooke estaba tomando ese dinero? Mi mamá bajó la mirada. Con la voz casi apagada confesó que sabía de una parte. Pensó que Brooke lo devolvería después y creyó que solo era un adelanto de la herencia. La miré fijamente. Papá sigue vivo. Sigue necesitando cuidados todos los días y ese dinero es para él, no para una boda. Unos días después, mi padre dejó la casa familiar para siempre. El administrador independiente organizó su traslado a una residencia especializada con atención neurológica las 24 horas. Yo lo ayudé a acomodar sus plantas favoritas junto a la ventana y aseguré su tableta de comunicación en el buró. Nunca administré sus cuentas bancarias ni tomé decisiones legales por él. Mi mamá podía seguir visitándolo, pero perdió por completo el derecho de firmar documentos médicos o financieros en su nombre. La tranquilidad de mi nueva vida terminó cuando mi celular vibró con fuerza sobre la barra de la cocina. Mi celular vibró sobre la barra de la cocina. Era un detective de la policía. Con un tono serio me informó que la fiscalía ya había revisado toda la auditoría, los registros del banco y los videos grabados por los invitados. El caso había sido aceptado oficialmente. Mi hermana enfrentaría cargos por malversación de fondos, abuso financiero contra una persona vulnerable y agresión física. Ya no era un problema familiar. Ahora tendría que responder ante la justicia. Los meses de invierno pasaron y llegó una primavera fría y lluviosa. Poco a poco empezaron a llegar las consecuencias. Evan terminó su divorcio incluso antes de que florecieran los árboles alrededor del juzgado. Un día me envió un sobre grande a mi departamento. Dentro estaban impresos todos los correos que había intercambiado con el departamento de pagos del hotel. Encima había una nota amarilla con una disculpa. Reconocía que había ignorado todas las señales de alerta porque solo quería tener una boda perfecta. Tiré la nota a la basura. Los documentos se los entregué directamente a la fiscalía. Nunca volvimos a hablar. Durante los primeros meses, Brooke siguió diciendo que era inocente. Le aseguró a su costoso abogado que iría hasta el juicio y demostraría que yo había inventado todo. Pero esa seguridad desapareció el día que el fiscal puso una enorme caja de cartón sobre la mesa. Ahí estaban la auditoría completa, los registros que demostraban desde qué computadora se hicieron las transferencias y la declaración oficial de mi padre. Frente a todas esas pruebas, su propio abogado le recomendó aceptar un acuerdo con la fiscalía. Los cargos incluían malversación de fondos, abuso financiero contra un adulto vulnerable y agresión física. Las consecuencias económicas llegaron de inmediato. Como parte del acuerdo, el juez ordenó que Brooke devolviera todo el dinero. Tuvo que vender su camioneta de lujo y usar los ahorros que le quedaban. También entregó todo el dinero que el hotel le había reembolsado después de cancelar la boda. Además, perdió para siempre el derecho de administrar el dinero de otra persona. Si dejaba de pagar un solo peso del plan de restitución, violaría las condiciones de su libertad condicional. El día de la sentencia, el pasillo del juzgado olía a cera para pisos y a ropa mojada. Antes de entrar a la sala, Brooke me alcanzó. Llevaba un sencillo traje gris y ya no tenía las joyas caras que siempre usaba. Con la voz temblando, me suplicó que le dijera al juez que mi padre siempre había querido regalarle ese dinero. Me agarró del saco y, casi llorando, preguntó: ¿De verdad vas a dejar que tu propia hermana vaya a prisión? Me solté con calma. Tuviste 6 semanas para devolver el dinero desde que te envié el primer correo. También tuviste muchas oportunidades para decir la verdad antes de jalarme la silla frente a 200 invitados. Entramos a la sala. Era un lugar enorme, con bancas de madera oscura y luces muy brillantes. Mi padre estaba en la primera fila,
en su silla de ruedas. A su lado estaba Maya, ajustando el volumen de su tableta de comunicación. Cuando el juez pidió la declaración de la víctima, caminé hasta el atril. No llevaba un discurso escrito por mí. Solo tenía una hoja con las palabras que mi padre había preparado durante sus sesiones de terapia. El texto casi no hablaba del dinero. Hablaba del dolor de haber sido tratado como si no pudiera pensar ni decidir por sí mismo. Mientras leía sus palabras, el silencio en la sala era absoluto. Contaban cómo su hija menor le había quitado la voz para justificar su propia ambición. Al terminar, me alejé del micrófono. Mi padre levantó la mano izquierda, tocó un botón de su tableta. Y la voz electrónica rompió el silencio del tribunal. La voz electrónica de mi padre dijo con claridad: Rachel dijo la verdad. El juez no dio discursos ni mostró compasión. Simplemente aceptó el acuerdo y leyó la sentencia. Brooke fue condenada a 3 años de prisión, de los cuales cumpliría 18 meses en la cárcel y el resto bajo libertad condicional. Además, tendría que devolver todo el dinero. Los agentes de seguridad se acercaron y la llevaron hacia el área de detención mientras lloraba. Yo no sentí alegría. Tampoco sonreí. Lo único que necesitaba era que un juez y mi propio padre confirmaran públicamente la verdad. Al salir del juzgado, mi mamá me detuvo en las escaleras. Abrazaba su bolso con fuerza. Lo primero que hizo fue pedirme dinero para pagar los honorarios del abogado de Brooke. Negué con la cabeza. Su expresión cambió de inmediato. Enojada, dijo que la familia tenía que sanar y me exigió escribir una carta para pedir que trataran mejor a mi hermana ante la Junta de Libertad Condicional. Me detuve y la miré a los ojos. Perdonar no significa borrar las consecuencias de un delito. Y tampoco significa que yo tenga que pagar por un desastre que no provoqué. La dejé ahí y regresé a mi tranquilo vecindario. Entré al edificio, abrí la puerta de mi departamento y dejé las llaves sobre la mesa. Después revisé mi celular. Tenía 12 llamadas perdidas, todas de mi mamá. Debajo había un mensaje. Regresa a casa. Tenemos que decidir qué va a pasar con esta familia. Me quedé viendo la pantalla. 1 año antes, ese mensaje me habría hecho salir corriendo. Habría tomado las llaves del coche y manejado hasta la casa de mis padres para resolver otro problema más. Pero esta vez fue diferente. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa. Entré a la cocina, me serví un vaso de agua y lo bebí con calma. Después volví a tomar el teléfono. No la llamé. Solo le respondí con un mensaje corto. Le dije que, si quería hablar, podía verme el martes por la tarde en una cafetería, en un lugar neutral. En mi mensaje le puse una condición muy clara. Si quería hablar de dinero, mi abogada, Mónica Reyes, tenía que estar presente. Nos vimos en una cafetería que olía a café recién hecho y azúcar caramelizada. Mi mamá ya estaba sentada en un rincón. Llevaba una blusa de seda impecable, pero no podía esconder el cansancio que tenía en el rostro. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Tampoco mencionó mi mano lastimada. Sacó una libreta amarilla de su bolso y la puso sobre la mesa. Había escrito su plan para reconstruir a la familia. Primero quería que yo regresara a vivir a la casa para encargarme del mantenimiento. Después, que pidiera un préstamo para cubrir las deudas. Y, por último, proponía sacar a mi padre de la residencia especializada para llevarlo otra vez a la casa y así dejar de pagar sus costosos cuidados. Me miró con las manos cruzadas. Tú eres la fuerte. Es tu responsabilidad volver a unir a esta familia. No levanté la voz. Ni siquiera toqué la libreta. Solo miré a la mujer que, unos meses antes, había permitido que me quitaran las llaves de mi propia casa. Le recordé que mi padre tenía un administrador nombrado por el juez, un plan médico especializado y el derecho de decidir dónde quería vivir. Le dije que seguiría visitándolo, apoyando su rehabilitación y siendo una buena hija. Pero jamás volvería a ser su enfermera gratuita, su cuenta bancaria ni el escudo que la protegiera de las consecuencias de sus decisiones. Empujé la libreta de regreso hacia ella. Pasé años evitando que esta familia enfrentara las consecuencias. Eso se terminó.
Mi mamá se quedó completamente callada. Por primera vez, parecía realmente sorprendida. La dejé sola en la cafetería y salí a la cálida tarde de primavera. Hoy, mientras estoy en mi oficina del hospital, en julio de 2026, aquella conversación parece haber ocurrido hace toda una vida. Sobre mi escritorio hay una placa de bronce con mi cargo. Gerente de operaciones del área de rehabilitación. 2 semanas después de la sentencia acepté el ascenso que me ofrecía el hospital. Por fin retomé la carrera que había puesto en pausa para cuidar a mi padre. Esa estabilidad también me permitió crear CareBridge Consulting. El mes pasado conseguí mi primer cliente. Ayudé a una familia a organizar un fideicomiso médico seguro para un familiar con afasia severa. Hoy uso todo lo que aprendí en el sistema de salud para ayudar a otras personas a establecer límites claros y mantener toda su documentación en orden. Nunca uso la historia de mi padre para promocionar mi trabajo. Pero su fortaleza inspira cada consejo que doy. Su nueva vida es tranquila. Su departamento en la residencia tiene grandes ventanas y varias plantas que elegimos juntos. Su tableta de comunicación siempre está al alcance de su mano izquierda. El domingo pasado, la encargada del comedor entró con el menú de la semana. Mi padre no necesitó que nadie hablara por él. Tocó la pantalla, eligió pollo asado en lugar de pasta vegetariana y pidió comer más temprano. Parecen decisiones pequeñas, pero para él significan haber recuperado su derecho a decidir. Mi mamá todavía lo visita los martes. Le lleva revistas y le cuenta chismes del vecindario. Pero ya no tiene autoridad para firmar ningún documento en su nombre. La verdadera prueba de mi independencia llegó un viernes por la noche. Abrí la puerta de mi departamento con la misma llave azul que me dio fuerzas durante los días más difíciles. Dentro estaban la tía Nancy y mi padre. Ella servía agua mineral en 3 vasos. Él estaba sentado en la cabecera de la mesa que yo misma armé meses atrás. No había rosas blancas ni enormes candelabros. Solo el aroma de ajo asado y verduras recién cocinadas llenando la casa. Me senté a su lado. Mi padre recorrió la habitación con la mirada y después tocó su tableta. La voz electrónica dijo con claridad: "Esta es mi familia". La tía Nancy levantó su vaso con los ojos llenos de lágrimas. Yo choqué suavemente el mío con el de mi padre. Nadie gritó. Nadie revisó cuentas bancarias en secreto. Y nadie me pidió volver a sacrificar mi futuro para mantener una mentira. Después de cenar y lavar los platos, entré a mi habitación y saqué del cajón el pesado archivador con todas las pruebas. Las facturas médicas, los registros bancarios y los documentos legales ya habían cumplido su propósito. Guardé el enorme archivador en la parte más alta del closet y cerré la puerta. Por fin dejé atrás el peso físico de toda esa traición. Cuando regresaba a la sala, mi nuevo teléfono de trabajo comenzó a sonar. Era un número desconocido. Contesté con mi saludo profesional. Del otro lado escuché la voz de una mujer llena de miedo y cansancio. Se disculpó por llamar tan tarde. Me contó que su padre había sufrido un derrame cerebral grave y que ahora no podía hablar. Con la voz quebrada, explicó que su hermano mayor acababa de acusarla de robar dinero del fondo médico de su padre. El resto de la familia ya estaba presionándola para que devolviera el dinero y evitar problemas. No le prometí que todo se arreglaría por arte de magia. Tampoco le di palabras vacías. Abrí un cajón de mi escritorio, saqué una carpeta nueva y tomé una pluma negra. Respira profundo, le dije. Ahora dime qué documentos tienes y qué registros existen. Porque a veces ser la persona fuerte de la familia puede convertirse en una trampa. Te enseñan que amar significa cargar con todo en silencio, aceptar pérdidas económicas y soportar comportamientos dañinos solo para mantener la paz. Pero el amor verdadero no exige que seas un escudo para proteger la ambición de otros. Esta historia deja una lección importante. Poner límites no es una traición. Cuando sospechas que alguien está aprovechándose económicamente de un familiar vulnerable, tu mayor herramienta no es una pelea en una reunión familiar. Son los documentos bien organizados, los límites legales y la decisión de no aceptar una mentira como verdad. Tienes derecho a alejarte de una mesa familiar si el precio de sentarte ahí es perder tu tranquilidad, tu seguridad y tu futuro.
¿Alguna vez tuviste que poner un límite con un familiar para protegerte a ti o a alguien que amas? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia podría ser justo lo que otra persona necesita escuchar para dejar de pagar por las decisiones de alguien más. Meses después de todo lo ocurrido, todavía había momentos en los que me despertaba en medio de la noche y recordaba aquel salón lleno de invitados. Recordaba el sonido de la silla arrastrándose por el piso. Recordaba el silencio de 200 personas cuando mi cuerpo cayó al suelo. Recordaba la mirada de mi hermana, convencida de que nadie se atrevería a detenerla. Durante mucho tiempo pensé que ese momento había sido el punto más doloroso de mi vida. Pero con el tiempo entendí algo diferente. Aquel día no perdí mi lugar en la familia. Ese día descubrí que nunca había tenido que ganarme un lugar donde siempre debí pertenecer. Porque una familia no se demuestra con apellidos, fotografías elegantes o mesas llenas de flores. Una familia se demuestra cuando alguien está enfermo y todavía importa. Cuando una persona ya no puede hablar y aún así alguien se esfuerza por escucharla. Cuando el dinero desaparece y todavía queda respeto. Mi padre pasó muchos años creyendo que su silencio era una carga para los demás. Después de su accidente, muchas personas comenzaron a hablar por él. Decidían que quería. Decidían que necesitaba. Decidían que era mejor para él. Pero nadie se tomó el tiempo de preguntarle. Ese fue el mayor daño que sufrió. No perder dinero. No perder una cuenta bancaria. Sino perder la sensación de que su propia voz todavía tenía valor. Y cuando finalmente recuperó esa voz, aunque fuera a través de una pantalla y una voz mecánica, cambió todo. Porque mi padre nunca necesitó que yo peleara sus batallas. Nunca necesitó que yo fuera su salvadora. Solo necesitaba que alguien le devolviera la oportunidad de decidir por sí mismo. Esa fue la verdadera victoria. No fue ver a Brock enfrentar las consecuencias. No fue escuchar la sentencia del juez. No fue ver cómo una mentira cuidadosamente construida se derrumbaba frente a todos. La verdadera victoria fue ver a mi padre elegir su propia comida. Elegir la hora de su terapia. Elegir dónde quería vivir. Pequeñas decisiones que muchas personas dan por hechas. Pero para alguien a quien otros intentaron convertir en una persona invisible, esas pequeñas decisiones significaban libertad. Mi relación con mi madre nunca volvió a ser la misma. No porque la odiara. El odio consume demasiado tiempo y demasiada energía. Simplemente dejé de cargar con responsabilidades que nunca fueron mías. Durante años confundí amor con sacrificio. Pensaba que ser una buena hija significaba aguantar cualquier cosa. Resolver todos los problemas. Perdonar antes de que alguien pidiera perdón. Pero aprendí que el amor sin límites no siempre es amor. A veces solo es una forma lenta de desaparecer. Hoy sigo visitando a mi padre. Seguimos teniendo nuestras pequeñas rutinas. A veces vemos películas viejas. A veces escuchamos música. A veces simplemente nos sentamos junto a la ventana sin decir una palabra. Y aunque él no puede hablar como antes, nunca he sentido que una conversación con él sea incompleta. Porque ahora sé cómo escuchar. La ironía de toda esta historia es que mi hermana intentó quitarme mi lugar en la mesa familiar. Pero al hacerlo, me obligó a construir mi propia mesa. Una donde nadie tiene que rogar por respeto. Una donde nadie tiene que fingir que todo está bien. Una donde el amor no viene acompañado de culpa. La vieja mesa familiar estaba llena de apariencias. La nueva mesa era pequeña. Era sencilla. Tenía marcas de uso y no combinaba con ninguna decoración elegante. Pero era real. Y por primera vez en muchos años, todos los que estaban sentados alrededor de ella querían estar ahí. Aprendí que poner límites no destruye una familia. A veces es lo único que puede salvar lo que queda de ella. Aprendí que decir no significa que no amas a alguien. A veces decir no es la forma más difícil y más honesta de amar. Porque permitir que alguien destruya tu paz para mantener una falsa armonía no ayuda a nadie. Solo permite que el problema crezca. Si algo he aprendido de esta experiencia es esto. Nunca ignores las señales cuando alguien vulnerable necesita protección. Nunca tengas miedo de pedir ayuda profesional.
Nunca pienses que guardar silencio mantendrá la paz. Porque una paz construida sobre mentiras no es paz. Es solo una pausa antes de la tormenta. Y si algún día te encuentras sentado en una mesa donde te hacen sentir que no perteneces, recuerda algo. Tu valor no depende de la silla que alguien te ofrece. Tu valor no depende de la aprobación de quienes intentan reducirte. Y nunca permitas que alguien te convenza de que protegerte a ti mismo significa abandonar a los demás. A veces, levantarte y caminar lejos de una mesa rota es el primer paso para construir una vida completamente nueva. Una vida donde finalmente puedes sentarte. Sin miedo. Sin culpa. Y sabiendo que ese lugar siempre fue tuyo.